noches, estamos aquí en las vísperas de San Maximiliano Kolbe, con una oración especial, bueno, para todos los que están, el protector de los periodistas y también el protector de las cárceles. Y estamos aquí con este programa, Memoria Viva de los Mártires Riojanos. Aquí estamos recordando a Gabriel, a Enrique, a Wenceslao y a Carlos de Dios, estos 4 hombres que dieron su vida por el Evangelio y por sus hermanos. Bueno, muchas gracias a los oyentes de Radio María, muchas gracias a la radio, ¿no? Que nos acompaña en esta programación. Gracias a Federico Stucker, que está en los controles, a Belén Castillo, que está en la producción, y bueno, que les habla Silvia Somaré, religiosa de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, de la familia de la Beata Catalina de María Rodríguez. Estamos en esto que son los 4 mártires, la memoria viva de los 4 mártires riojanos, y hemos ido recorriendo un poco la vida de ellos, hemos ido viendo desde diferentes ángulos, desde diferentes puntos de vista, cómo han vivido ellos, cómo han desarrollado su vida común y corriente, y que los ha llevado esto a la santidad. Hemos visto el contexto en el cual vivían, un contexto muy duro en la Argentina, muy difícil, en el cual había, sobre todo en La Rioja, ¿no? Muchos terratenientes, mucha gente a los cuales explotaban a sus trabajadores, y esto a Angelelli como obispo y aplicando el Vaticano II no le gustaba, y entonces bueno, desarrolla toda una pastoral basada en la gente, en su pueblo, y es así como son perseguidos muchos, y algunos son matados, como ocurrió con el propio Angelelli, con Wenceslao y con Carlos de Dios Muri, como el otro sacerdote Longueville. Bueno, si nos quieren llamar, nos quieren enviar un mensajito, quieren comunicarse con nosotros, ustedes ya saben los contactos de Radio María para poder estar junto aquí en este momento. Así que 0800 7 veces 7, si quieren dejar algún mensaje, algo para contarnos, para decirnos. Hoy, en Memoria Viva de los Mártires Riojanos, vamos a tener una cosa muy linda, porque vamos a hablar nuevamente con testigos. La semana pasada, para los que no estuvieron con nosotros, habló Coca, la esposa de Wenceslao Pedernera. Ella nos contaba cómo se conocieron, cómo se casaron, cómo era él como papá, como esposo, qué pasó en su martirio, y sobre todo destacábamos esta vida tan difícil que ella tuvo que vivir para afrontar, ¿no? Después que murió su esposo, en el cual no fue apoyada, era perseguida también ella junto con sus hijas, y prácticamente quedó a la calle. Y es una mujer que fue silenciada hasta hace poco tiempo, en el cual hasta la beatificación prácticamente, ¿no? Y comentar que Coca es una gran mujer, y que ella es quien sigue un poco el legado de Wenceslao, que es lo que a mí siempre me gusta destacar, que vive en la misma casa y con el mismo estilo de vida que hace cuando murió Wenceslao. Y entonces, bueno, ahí estamos con esto de esta mujer que nos deja este mensaje, ¿no? De no victimizarse y de no valerse de otras situaciones para sacar algún rédito, ¿no? Realmente viviendo la espiritualidad, digamos, ¿no? Esa entrega de Wence, que lo dijo en pocas palabras cuando lo malhirieron: no odien, perdonen, perdonen, yo ya los perdoné. Así que bueno, vamos a ver, ahora si podemos, hoy vamos a tener entrevistados que nos van a hablar de la vida que tuvieron junto con Carlos de Dios Murias, con Gabriel,
con Wenceslao, y vamos a tener como un poco así también una sobrina de Monseñor Angelelli, que nos va a contar cómo era el tío Enrique. Bueno, no sé si podemos ir a una pausa musical mientras nos conectamos con estos lindos invitados. Justicia y paz nos alcanza. Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo por una cueva de ladrones, los aires ya no son tan Buenos Aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos, si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando, y cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque creemos en la gente y nuestros muertos quieren que cantemos. Si fuimos lejos como un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas. Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Que vivan los cuatro mártires, Enrique y sus compañeros, Carlos, Gabriel, Wenceslao, en la tierra y en el cielo. Felices los perseguidos por practicar la justicia, con su lucha y con su ofrenda traen la buena noticia. Con su lucha y con su ofrenda traen Bueno, aquí seguimos con Memoria Viva de los Mártires Riojanos. Tenemos un problema para comunicarnos con Elba. Elba es una gran mujer que está en Chamical, a ella y a su esposo Mario los casó el beato Gabriel Longueville. Queríamos que ella nos cuente en primera persona
Lo que yo ahora les voy a contar, una nota que le hicimos, y está en la página web de la Diócesis de La Rioja, ¿no? diócesisdelarrioja.org.ar. Primero hablar un poquito de Elba, que es una gran mujer, y cuyo lema es, hay que ponerle el pecho a la realidad. Hay que ponerle el pecho a la realidad. Y ella, viendo hace más de 20 años la realidad de los chicos de la calle, los chicos pobres ahí en Chamical, decidió darles de comer al mediodía en su casa. ¿Qué hizo para poder afrontar los gastos que cada vez eran mayores y también para ponerles una biblioteca, para ponerles alguna maestra que les enseñara a hacer las tareas, o sea, para contenerlos en una palabra? Puso una panadería junto a su esposo, pusieron una panadería y con eso solventan a esto que la verdad, este comedor para chicos de la calle, y, y también es una salida laboral para ellos, ¿no? Es una mujer que no solamente lo dijo, sino que lo hace. Le puso el pecho a la realidad. Y leyendo lo que ella nos contó, dice que, bueno, que Gabriel siempre andaba en bicicleta, ¿no? El sacerdote francés venía en bicicleta y como que siempre comía lo mismo que comían todos, por más que él era francés y estaba acostumbrado a otra cosa, él comía lo que comían todos, y hablaba un castellano un poco atravesado, así que había que detenerse un poquito para poder entenderlo. Eh, Le gustaba mucho, por ejemplo, comer fideos, y siempre que llegaba era muy simple, muy sencillo, y esto mucho, ¿no? De andar con la gente pobre, de andar diciendo que todos somos dignos porque somos hijos de Dios, no porque tenemos tal trabajo o tal cosa. Y bueno, así como que empezaron a ser mal vistos y decir que con ellos no había que juntarse, ¿no? Eh, Elba nos cuenta que dice, ellos siempre hacían conocer a Dios para encaminar sus vidas. Que no se evitar que se aprovechen de ellos. Ahí la tenemos a Elba. Parece que sí. Hola, Hola, sí, Elba, ahí te tenemos. Bueno, gracias a Dios pudimos conectarnos. bueno, qué lindo. Eh, no te vemos del todo bien, debe ser por la conexión que hay en Chamical. Bueno, ahí vemos foto con tu esposo. Yo ya conté algo de lo tuyo, pero contaros, o sea, de lo que vos haces con los chicos, tu panadería, pero contaros un poquito más del padre Gabriel Longueville, los casó a vos y a Mario. Sí, así es, Contanos un como le poquito, con Silvia. contanos un poquito, Sí, Eva. bueno, eso, Ajá, que bueno, en ese tiempo estábamos, yo era recién nos habían casado ellos, el padre Gabriel, a nosotros, y claro. él siempre venía a esta casa, sí, así que bueno, un poco conversando, bueno, de las cosas de los vecinos, de la gente con muchas necesidades, y todo eso, ¿no? O sea que nos quería como enseñar y decir cómo teníamos que hacer para vivir un poco mejor, porque había mucho más pobreza todavía, ¿eh? Sí. Mucho. Y eso Y, que le y decían a la bueno, gente que no se dejen explotar, ¿no? sí, de eso, porque Ah, había gente que trabajaba en el campo, así un poco, ¿no? Y ellos venían al mes tal vez de trabajar y se encontraban con que todo el trabajo que tenían, que habían hecho y no ganaban nada, no tenían claro, nada. Y si algo ganaban y si algo les quedaba para ellos, les daban un vale, así que decían en su tiempo, para que puedan cobrar lo poco que ganaban, ¿no? A veces cuando les quedaba algo. Pero bueno, y eso nos decían siempre ellos que uno tenía que trabajar, luchar
o sea, comprometerse, ¿no? Un poco para poder hacer algo por los más pobres, los que más necesitaban, Claro. ¿no? O sea, irlos un poco acompañando, como lo que hacemos hoy también, ¿no? Lo que haces Estamos vos ahora haciendo con los chicos. con los chicos, sí, sí, eso. Elba, y el padre Carlos, vos contaste que celebraba misa ahí en la esquina de tu casa. ¿Cómo era el padre Sí, Carlos? ahí está, sí, 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 en la esquina, sí, porque no había donde dar las misas en los barrios, ¿no? Especialmente este barrio que era un barrio de los más pobres, donde Claro, estoy yo. sí. Y, Eh, ahí, y ahí Carlos, un poco, sí, escucho. Sí, ¿cómo dice? te escucho, sí. Sí, y bueno, ellos daban misa ahí en la esquina porque, bueno, era la forma de que podían estar más cerca de la gente, ¿no? El más joven, un poco como que era medio este, fuerte, ¿no? Para decir y para hablar, el joven tenía todas sus fuerzas para que la gente le entendiera también, ¿no? Este chico joven. Sí, Y tenía el padre 29 años. Gabriel, Tenía 29 años cuando lo asesinaron. sí, 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 sí. Sí, y el padre Gabriel andaba por otro lado, casi yo diría las zonas rurales que decimos hoy. ¿M? Ah, Eh, eh, y siempre que venía, venía por casa un poco, ¿no? A estar un rato y se iba a, a una Oiga, parte más cerca. ¿qué sintieron ustedes cuando supieron que habían desaparecido y cuando después supieron que los habían matado? Y mucha tristeza, mucha angustia. Te sentía la gente con mucho miedo, ¿m? Mm, Para estas cosas que estaba viviendo, porque eh, los comentarios y todo lo demás, que por más que uno estuviera cerca o un poco distanciado, y ese se sentía el miedo, la, la, la tristeza de que por ahí no, uno quedaba un poco solo claro. porque estaba acompañado por ellos ya, ¿no? Uno sentía la compañía de ellos, lo que enseñaban, lo que podían, las palabras que tan sencillas, pero que uno las iba entendiendo, no fácilmente, porque eran tan sencillos para Y, dejarnos claro todo esto, ¿no? y ya para ir cerrando, Elba, eh, hoy, ya casi a 50 años, el año que viene se cumplen los 50 años, ¿qué sentís o cómo estas ya celebraciones que se hacen de Carlos y de Gabriel, que lleva muchísima gente? ¿Vos te lo imaginabas allá hace 49 años que ahora iba a pasar esto? ¿Que iban a ser beatos y que iba a ser celebrados por toda la gente? Si hace 40 años, sí, sí, la verdad que sí, yo pienso que esto este, tenía que ser así porque lo vivido con ellos, la gente que los quería en toda su simplicidad de las cosas, cómo se vivían. Entonces nosotros y los demás, ¿no? Era para ellos sentirse cerca de Dios, un poco así, ¿no? Como para decirlo, que sentirse un poco cerca de Dios. Ajá. Bien. Entonces, eh, ¿qué sentís ahora en tu corazón cada 17 de julio o cada 18 cuando se hace ahí la celebración que le hemos contado también cuando se realiza la celebración ahí en Bajo de Lucas? ¿Qué siento? Sí. Y siento esa tristeza tan grande de, de que hayan pasado estas cosas tan,
tan feas, ¿no? Mm. Pero que a la vez también esa alegría de saber que ellos están con Dios y que nos siguen acompañando de donde están, porque nosotros, yo siento eso, ¿no? De que ellos han sido una guía para mí especialmente, porque, y para mi familia, porque no, hemos recibido lo mucho o lo poco que somos, hemos recibido de parte de ellos, de él, de Padre Gabriel, en fin. Pero de todas maneras, al sentir eso, me siento que mi espíritu está rico de cosas así vividas, ¿no? Por lo que él decía, por lo que nos enseñaba, porque todas esas cosas, ¿no? Pero en realidad esa es la alegría de saber que lo que somos gracias a ellos, Lo que como somos, familia, ¿no? lo que Porque hoy, somos gracias a ellos. Y esta inspiración que vos sentiste del comedor para los chicos de la calle, de poner la panadería, ¿es porque lo que te enseñaron ellos también? y seguramente, así es, sentir que ellos nos llevaban a comprometernos, y ese compromiso tan grande lo tenemos a través de las palabras de ellos, Mm. porque sus enseñanzas han quedado, el compromiso ha quedado. Yo en algún momento también conversé con un sacerdote y, y creo que Dios ha estado muy cerca de ellos y de nosotros también, porque al escucharlo y que se quede eso como prendido en uno, ¿no? Es mucho, es Mm. sentirse como que, como que realmente Dios está al lado de uno hasta ahora. Nosotros tenemos Mm. Se nos está cortando un la poquito. panadería, seguimos con la panadería y bueno, está bien. ¿Y cuántos chicos tenés, Elba, en Sí. la panadería? Mm, Perdón, en el área, en no, la perdón, en el panadería, comedor. no, En el comedor. en el comedor, en el comedor. Y son como, con los padres se vendrían a ser como 75, Todos los días. o casi todos los días. Todos los días ellos llevan. Algunos antes comían acá en la casa, pero resulta ahí cenaban porque ellos quieren la cena por razones de que al mediodía comen en la escuela Ah, y a bien. la tarde ya no, ya queda la cena. Entonces siempre les hice eso, ese trabajo a la tarde para que ellos, porque había madres o una abuela que tenía abuelas que tienen sus nietos y había una de ellas que tenía un problema serio. Los Mm. chicos o los nietitos que tenía como 5 no dormían mucho a la noche Entonces, un y poco ella me vos, comentaba que no dormían de hambre. de hambre, sí. Sí. Un poco, digamos, que vos estás haciendo lo que hubieran hecho Carlos y Gabriel. Y, y una cosa que a mí siempre, que me impactó cuando yo te conocí, Elba, que vos dijiste, hay que ponerle el pecho a la realidad. Y que sí, hay que hablar de los pobres, pero hay que estar con ellos. Y vos cada día recibís 75 chicos con sus padres, porque ahora vos decías que ya vienen con sus padres, para darles de comer. Y para enseñar, y una biblioteca que yo he visto ahí, una salita en tu casa, o sea que tu casa es la casa de todos ellos. Eh, Gracias, Elba, por esto, por este testimonio que nos das, por este testimonio vivo de los beatos mártires riojanos. Y bueno, reza por nosotros. Ustedes también recen mucho por nosotros, por la familia, porque lo necesitamos tener mucho más fuerza, aunque nos sentimos muy acompañados también por ellos, pero bueno, nos hace falta estos momentos, ¿no? Que nos hacen recordar de vuelta esto, y nos hacen falta, o estamos viviendo un momento que bueno, que sabemos que no se olvidan de nosotros a través de esto, en este momento. De que están siempre presentes. Bueno, Elba, que tengas buenas noches. Saluda a tu esposo Mario, saluda a tu familia. Y yo le digo a la gente que pase por Chamical, que busque ahí por la panadería de Elba.
porque tiene unos panes caseros y unas coronas así muy ricas, ¿no? Así que ahí estamos, todo tipo hechos en horno de barro, ahumado, que son exquisitos. Bueno, Bueno, hermana, un abrazo grande, muy gracias, grande, muy grande, muy grande. gracias. Recién usted la veo distinta. Ah, Bueno, no, pero soy la bueno, misma. gracias, gracias. Abrazo grande, Elba. Ah, Ahora, para usted también, gracias, gracias, gracias. como siempre decimos, que le pedimos permiso a los 4 mártires, ¿no? Para hablar de ellos y para que ellos lleguen a nuestros corazones como Dios quiere que lleguen. Estamos con María Elena Cosiano Angelelli, que es sobrina de Monseñor Enrique Angelelli. ¿Estás por ahí, Marilé? ¿Estás por ahí para conversar de tu tío Enrique? Sí, estoy acá Bueno, esperando. bueno, Marilé, a ver, para vos es tu tío Enrique, pero para nosotros es el beato mártir Monseñor Angelelli, ¿no? ¿Cómo vivís esta diferencia o cómo lo vivís vos? ¿Las dos cosas en una? ¿Cómo es la cuestión? Yo lo vivo las dos cosas en una. Ah, O sea, ¿cómo te puedo decir, monjita? Está tan presente en todas las cosas que lo veo con todo vestido de obispo, el tío con la sotana beige, moviéndose de un lado para el otro, con la sotana negra, como cuando venía a casa. Lo tengo muy, muy presente en todas las cosas. y ahí estamos viendo fotos de tu matrimonio, de tu casamiento, en el cual te casó el tío Enrique. ¿Mm? Ahí estás vos y el que, digamos, fue testigo de este matrimonio fue el tío Enrique, incluso él quiso, te fue a recibir a la puerta, ¿verdad? ¿Cómo era el tío Enrique en lo cotidiano, puertas adentro? ¿Las mimoseaba vos y a tu hermana? ¿Las malcriaba? ¿Cómo era el tío Enrique? Todo junto hacía, Bien, todo junto y mi mamá se ponía contanos. loca. Todo junto hacía y mi mamá decía, con vos no puedo hacer absolutamente nada con estas chicas, decía. Es cierto, porque después estábamos dispuestas a salir con el tío Enrique. A mí me encantaba salir, por ejemplo, al centro. Él se iba a comprar libros al centro y me hacía una cabeceadita, ¿no? Bueno, le decía yo. Y ahí partíamos los dos. Susana no lo acompañaba mucho. Susana lo dejaba, era la más ¿Y qué hacían chica. cuando iban al centro, Marilé? Y bueno, íbamos a las librerías, íbamos a ver cosas, o sea, si me gustaba algo, ahí nomás les tengo todavía, Silvia, un regalo del tío Enrique de lo más loco, que son unas sandalias con monedas de 1 peso, que las he ido cambiando la suela para tenerlas presentes siempre y me las pongo en el verano. Me las pongo. Pesan un montonazo y me decía, ¿y con eso vas a salir? Sí, con esto. Si me gusta, le digo. Siempre le digo, ¿te das cuenta? El tenerlo. Cada vez que me las pongo le digo, ¿viste, pelado, que las uso? Para ustedes era el pelado, ¿ah? Yo le decía pelado. Yo le decía mucho pelado. Susana le decía tío, por ejemplo, y mi hermano también. El tío Enrique. Yo le decía pelado. ¿Y cómo era cuando iba a tu casa, que se quedaba a dormir? ¿Ustedes cómo lo veían rezar? ¿Qué hacía, Bueno, digamos así, de entre casa el tío Enrique? El tío Enrique de entre casa tenía su cuarto, tenía su baño, que no podíamos, no entrábamos a ese baño cuando estaba el tío Enrique, porque ese era el baño que tenía bañera. Y nos encantaba jugar a nosotros en ese baño, siempre,
con espuma y todo eso. Y al lado dormía mi hermano, en el cuarto del lado dormía mi hermano. Se levantaba siempre, siempre con su sotana y se sentaba en la punta de la galería a rezar. Ujú. Después se ponía con la sotana negra, ¿no? Después Sí. se ponía el guardapolvo beige con el que andaba en La Rioja, ¿Mm? usaba mucho el beige, y después cuando estaba sucio me decía, toma Marilé, esto me lo tenés que lavar vos. Ah, mira. Y ahí el tío Enrique descubrió el dry, el, Ah, el, el el dry jabón. para el jabón. Y después de ahí él se reía porque decía, ahora lo uso yo a ese jabón, decía. Claro, y él se lavaba No, cuando estaba en La Rioja, las sotanas. claro, se lavaba la sotana. Eso siempre me lo dice Emilia, Ajá. Emilia de los Azules, me dice siempre eso. Dice, esto me enseñó Marile a mí, O a sea que usar él el se dry. lavaba, él, digamos que él mismo se lavaba la ropa, siendo obispo de La Sí, Rioja. sí, aún así la Geno, que estaba ahí en la catedral, Sí. no, tampoco, él se lavaba su ropa, él se lavaba su ropa. Mm. Sí, no, en eso la nona lo educó muy bien, decía yo. Bueno, y o sea, y no se valía de su ser de obispo, de su ser de sacerdote para tener ningún Mm, privilegio. No, ningún privilegio. ¿Y era Después lo que chistoso? ¿Era alegre? recontra Ah, alegre. Todo era alegría. Por ejemplo, una de las cosas que hacía Silvita era, llegaba y decía, uy, tenemos que ayudarle a la nona a limpiar la galería, una galería grande, ¿no? Que teníamos en la parte de atrás de la casa, que era hermosa. Y sí, decía, agarraba él la manguera. no me Esa diga. manguera, sí, él empezaba, ¿no? Y decía, chicas, vengan. Y ahí partíamos Susana y yo. Pero ¿qué hacíamos, Silvia? Jugábamos, porque al final de cuentas se mojaba toda la galería, nos mojaba a nosotras, y hasta que la nona no decía no. Si ustedes dijeron que la van a limpiar entre los tres. Ajá. Así que vayan limpiándola entre los tres, porque yo no lo voy a hacer. Y la nona cuando decía una cosa, los tres calladitos la boca, Mm. limpiábamos todas las cosas que habíamos hecho, O las sea que era un macanas que tío habíamos bien hecho. malcriador y que hacía jugar a sus sobrinos. Muy malcriador con nosotros tres, muy malcriador. Después, por Marilé, ejemplo, sí. iba a ver a los seminaristas mucho iba a ver a los seminaristas. Y a Sí. la nona y a mí, que era la que íbamos con él en la camioneta, nos dejaba en un río. No Ajá. me acuerdo el lugar donde era. No recuerdo el lugar donde era ya. Pero teníamos que andar bastante para llegar a ese lugar. Entonces nosotros con la nona nos quedábamos con la canasta, con todo, ahí esperándolo. Se ponía el guardapolvo beige y Sí. se iba a visitar a los seminaristas que estaban ahí en el seminario, en un Ah, claro, seminario que había ahí. claro. Este, y bueno, Marilé, venía Chocho, ¿cuántos años sí, tenías vos cuando lo asesinaron? y ya lo tenía mi hijo. Mi hijo tiene 50 para 51, Claro, el año que viene van a ser 50 años. Bueno, claro. no importa, pero bueno, claro. ¿Y qué, por supuesto, además del dolor, ustedes se creyeron que era un accidente? No, nunca, no, nunca. No, la nona fue la primera que dijo lo mataron. O sea, tu abuela, la mamá de Enrique. Sí, porque tuve que ir a decirles yo. ¿Y él alguna vez les insinuó a ustedes que lo iban a matar? No, insinuarnos no. Ah, Pero sí sabíamos de las persecuciones y de las cosas que hacían con él en La Rioja, ¿no? Sí sabíamos de que
O sea, el diario El Sol Mm. y ¿Y él esos les personajes. contaba algo de lo que pasaba en La Rioja o no? Eso ya se los ocultaba a ustedes, o sea, no los preocupaba. Mm, No, a nosotros no nos preocupaban, no nos preocupaba con esas cosas. Y O ya sea, como para ir cerrando, Marilé, nos está esperando el padre Gonzalo Llorente, que vos también lo conoces, para hablar de Güense. sí, mándale un abrazo de mi parte. Ahí te lo está recibiendo porque está ahí, en privado, pero lo vemos. Eh, Hoy, ¿qué nos diría el tío Enrique? Hoy con lo que estamos viviendo en nuestra realidad, ¿o qué haría hoy el tío Enrique? Mira, lo primero que diría el pelado, hay que meterse en el barro, hay que estar con la gente, vivir como la gente, es lo primero que diría el pelado. Ujú. O sea, yo creo que, y confiar mucho, mucho en Dios, ¿no? Confiar mucho en Dios, que es el único que nos va a salvar. No hay partido político ni nada que nos salve. Ajá, es la confianza en Dios. Es Y la meterse confianza en el en Dios barro. y meterse en el barro. Que eso implica mucho compromiso a la vez, ¿no? Sí, No es sí. fácil la cosa, pero bueno, confiar en Dios. Bueno, Confiar mucho, mucho en Dios. bueno, Marilé, si querés decirnos un mensaje final como sobrina del Beato Mártir, te escuchamos. Y bueno, lo tengo muy metido adentro el pelado, chico. Mm, Este, muy, muy metido. Que lo extraño mucho, que lo quiero mucho. Y que bueno, que espero algún día, si Dios así lo permite, poder estar cerca de él. Bien mm, cerquita, pero me gustaría verlo, abrazarlo, ¿viste? ujú. Eh, Sentir ese abrazo como cuando él llegaba, que era pura alegría, pura... Pero se va a dar, en algún momento se va a dar, Seguramente, seguramente. seguramente. Gracias, Marilé, por no, aunque por el dolor, a pesar del dolor del asesinato del Beato Enrique, no guardas rencor y sos una mujer No, alegre y sos una no, mujer no, no. muy sencilla y gracias por eso, porque ahí se nota no solamente la sangre, Angelelli, sino que se nota la presencia de tu tío que vos decís y que todos estamos diciendo, ¿no? En su forma de ser con los demás. Sí, sí, era... Bueno, por eso no puedo ser objetiva, Silvia, cuando me preguntan por el Y tío, bueno, por el pelado. por eso te Es, llamamos, para que nos cuentes de tu tío Enrique. es Porque por una ahí los cosa, demás hablamos de otro modo porque no los conocimos, pero fue tu tío. sí, sí. Y estoy orgullosa de que haya sido mi tío y lo volvería a elegir una y mil veces. Bueno, Una y mil veces, bueno, muchísimas realmente. gracias, Marile. Muchísimas gracias Gracias, por un escucharte. beso grande, Silvita, para vos y todos los que están ahí. Bueno, un abrazo y saludos a tu familia y rezá por nosotros al tío Enrique. ¿Mm? Sí, rezo por ustedes todas las noches, Silvia. Muy bien, muchas gracias, Marilé, muchas gracias. Chau, chau, te quiero mucho. Los oyentes de Radio María ya saben que tenemos a quien reza al Beato Enrique por todos nosotros, no nada menos que su sobrina Marile. Y ahora, en este momento aquí, ya lo tenemos al padre Gonzalo Llorente. Padre Gonzalo lo hemos citado para que nos hable de Güense. El padre Gonzalo tiene una parroquia en Ulapes, ya cayéndose de la diócesis de La Rioja, Pablo de San Juan, una parroquia de campo, una parroquia interesante, importante, ¿no? Y él, antes de ser sacerdote, cuando era un joven que buscaba hacer un mundo mejor, vivía en Buenos Aires y se fue a vivir a La Rioja y vivió con Güense y con Coca. Hola Gonzalo, buenas noches, qué gusto tenerte acá. Buenas noches, Silvia. Un gusto, una sorpresa verte. Y qué lindo escuchar a Marilé. La verdad Sí. que un gusto de verla.
Bueno, Gonzalo, vos eras un joven de 19, 20 años que te fuiste a La Rioja con un ideal. Bueno, y después nos contás cómo era ese ideal, cómo lo viviste y por qué Coca te retaba también, porque tenemos que decir eso, ¿no? Que Coca te retaba. Contanos de Güense, de Sí. ese ideal que tuviste, Gonzalo. Bueno, yo en el año 74, bueno, tenía el deseo de salir de aquí de Buenos Aires, ir a conocer otra realidad de nuestra Argentina. Y estuve un tiempo en el NEA, allí en Fortín Olmos, conociendo una experiencia junto a unos ingenieros agrónomos. Y después, bueno, recibí la invitación de una hermana religiosa de las Azules, una hermana de sangre, Lola, de venir a conocer la iglesia, de venir a conocer la iglesia de La Rioja, a Monseñor Angelelli y todo su pastoreo. Y también, particularmente, yo tenía una inclinación más por la ruralidad, por el trabajo del hombre del campo, de la familia rural, y me invitaron a compartir una experiencia del movimiento rural junto con Carlos y Rafael. Eh, y allí, bueno, ellos habían estado con Perdón, un Carlos y proyecto, Rafael eran dos laicos mendocinos que estaban haciendo dos laicos del movimiento rural que de la Acción Monseñor Angelelli, Católica que estaban haciendo la claro, experiencia en La Rioja, ¿verdad? exactamente, exactamente. Y bueno, ellos conocían también a Wenceslao y a Coca, que habían estado, Wenceslao estaba en Mendoza, ellos eran mendocinos, Carlos y Rafael, y entonces le dijeron a Wence ya había ido a conocer a Monseñor Angelelli y también había tenido alguna experiencia de allí en La Rioja, de una coordinadora de trabajo rural, de la pastoral campesina. Y Wence invitó a Coca a incorporarse en un proyecto de una precooperativa en la zona de Vichigasta, en la zona cercana a Chilecito, en una parcela que se llamaba La Buena Estrella. Bueno, ahí me invitaron también a ir allí. La verdad que me llamó mucho la atención cuando yo llegué. Era una parcela en el medio del valle, entre el cordón de Famatina y el Velasco, a 10 kilómetros de la ruta, en el medio del monte. Una casita muy precaria, techo de chapa, sin baño, con el baño, bueno, a medio hacer. Y allí los conocí a Güense, a Coca y a las tres chicas. Ajá. La verdad que me llamó la atención de la intemperie y en que se comenzaba esa experiencia y me llamó la atención la opción de Güense y su familia de incorporarse en un proyecto en esas condiciones. Realmente había que tener mucho cariño por la familia rural, por el campesinado para venirse desde Mendoza hasta La Rioja, dejar todo, porque allí él tenía un trabajo en la finca Gargantini, bueno, Una trabajaba casa, tenía comodidades en la un casa y seguro, una seguridad para su familia. Allí fue realmente entusiasmado y seducido por un proyecto diocesano que quería responder a la ruralidad en La Rioja, que en situaciones muy difíciles, de obrajes, de hacheros muy mal pagos, de gente sin tierra, con el agua solamente para algunos. Entonces, Monseñor Angelelli, en su programa eclesial, en su proyecto de una iglesia al servicio del reino, bueno, viendo que el reclamo del campesinado quiso responder a esa realidad y Wenceslao se vino a incorporar como hombre de iglesia junto a Coca en un proyecto que respondía a esta iglesia servidora del reino
de este sueño Claro. de el hombre, que la tierra para el que la trabaja, que el hombre con la tierra compartida, trabajar junto a otras familias. Y la Y dignidad de la persona también, y bueno, exacto. y la semejanza con Jesús, ¿no? O sea, nosotros somos dignos en Él y el seguir el Evangelio. Entonces vos Seguro. ahí te Es, uniste, Gonzalo, y ahí empezaron como una especie de plantación de qué cosa. empezamos sí, de una forma muy rudimentaria, porque recién era un proyecto que recién se estaba elaborando. Güense con mucho entusiasmo, incluso apresuró los tiempos, porque Carlos y Rafa estaban en el movimiento rural a nivel internacional, tenían muchos compromisos en América Latina, también en Europa, por el movimiento rural. Así que al principio ellos no estaban, estaba solamente Güense, Coca y yo, y, y empezamos sembrando melones, sandía, bueno, por supuesto el que, el que acompañaba todo esa, y el que era el director técnico, diríamos, de ese emprendimiento fue Güense, que era el que tenía más experiencia de trabajo en la tierra, junto con Coca. Bueno, yo era un aprendiz ahí, recién estaba aprendiendo todo lo que era la agricultura, aunque yo me crié en el campo por mis padres, pero bueno, mi padre era más de la ganadería, así que bueno, iba aprendiendo de Güense y veía su cariño por la tierra, su entusiasmo por la crianza, con gallinas, Ajá. y digamos, con crianza de conejos, y también está siempre que tenemos un pequeño riego por aspersión, que en ese tiempo Claro. era de avanzada, pero era un equipo de riego bastante ya antiguo, así que teníamos que ir cambiando los caños, y a veces venía el viento sonda y nosotros nos cansábamos, y bueno, se decía, no, vamos a volver a sembrar, vamos a volver a Ah, porque sembrar. el viento sonda les Realmente, quemaba todo, porque es un viento cálido. claro, es un viento seco, cálido, que quema todo. Y ya estaban saliendo los zapallos, ya estaban brotando, ya estaban tirando para empezar a florecer, y se nos quemaba, y había que, y Güense siempre con ese entusiasmo y bueno, y esa tosudez del campesino, que tosudez que surge de la esperanza, ¿no es cierto? De la esperanza bueno, siguiendo la siembra vamos a cosechar, ¿no? Así que venían las hermanitas del Sagrado Corazón, venían a visitarnos, el padre Roberto Queirolo venía, que estaba en Chilecito, venía a visitarnos. Así que siempre teníamos la presencia de hermanos curas, religiosas, que nos venían a visitar, y nosotros empezamos a conocer a los vecinos con el objetivo. Los vecinos eran criadores de cabras y tenían sus pequeñas producciones, entonces de ir incorporándolos e ir haciendo una cooperativa. Hasta que a fin de ya a principios del 75, ya cada vez era más aguda la persecución. Monseñor Angelelli venía a visitarnos cuando estaba Pero no más... te me vayas tan lejos, Gonzalo. Contá esa anécdota linda que muestra tan humano todo y que Coque incluso lo dijo testimoniando el juicio de Wenceslao. ¿Por qué te retaba Coca vos? Ah, Dice, a bueno, este chico me lloré retaba y yo porque, lo retaba. bueno, yo tenía 19 años, bueno, eh, a veces me retaba por muchos motivos, pero muchas veces porque dejaba la ropa sin lavar, porque a veces había que cambiar los caños y uno tenía un poco flojera. Y bueno, Coca, bueno, siempre acompañando a Güense, y en eso muy dispuesta, y siempre acompañándolo hasta último momento. Coca Eh, sin ningún reparo cuenta que, y ahora es No, cura, era un ese hijo chico más lloré. de ella. Yo era muy compañero de las chicas, aunque Ajá. era un poco más grande, porque, bueno, María Rosa, que era la mayor, tenía 5 años menos que yo. Pero, bueno, éramos los chicos que íbamos a cambiar los caños, y bueno, yo
tenía que lavar la ropa y me dejaba los pantalones ahí. Teníamos una sola pileta. Y entonces me retaba y dice, vas a dejar la ropa ahí, y me la sacaba y me retaba. Bueno, era una mamá también. Era una mamá también, Coca, ¿no? Que me acompañaba. Su temperamento ahí firme. Bueno, Sí. padre, y ahí ya empezaba, bueno, ya en el 75, por ahí ya había persecuciones, ya había cosas hacia Angelelli, los iba a revisitar, ¿y qué es lo que pasó que me venías contando que iba Angelelli a visitarlos? ¿Qué hacía? ¿Los animaba? ¿Qué ideas les daban, monseñor? La verdad que era muy lindo la presencia de Monseñor Angelelli allí, porque, bueno, venía a descansar él, a estar, andaba de camiseta como un hermano más ahí, ayudándonos a trabajar, a hacer los pozos para poner árboles, porque queríamos forestar y él nos ayudaba, cavaba junto a nosotros. Y bueno, y después me acuerdo que a la noche nos ponía a conversar sobre, justo había salido el libro de Leonardo Boff sobre Jesús liberador, y nos hablaba de esa mirada de Jesús histórico, de Jesús comprometido con su gente, y realmente una mirada también de Jesús cercano, del Jesús humano, del compartir el pan. Y la verdad que era muy linda esas charlas donde, bueno, nosotros lo escuchábamos. Él era muy amigo de Carlos y Rafael, de Carlos y Marco y Rafael Cifre. Y ahora, y eso era justamente lo que traía el Vaticano II, este Jesús histórico, este Jesús encarnado, que era lo que muchos resistían y demás, ¿no? Y es así como, ¿cómo fue que Angelelli mismo les dijo que se fueran de ahí, ¿no? Por el tema de las persecuciones. Sí, ya nosotros estábamos allí, como te decía, en el medio del valle, en el medio del monte, y bueno, a veces venían algún vehículo que llegaban a la tranquera y se volvían, y entonces Carlos y Rafa le comentaron, dice, mira, ya, bueno, ya él tenía ya la amenaza de muerte por la AAA, ¿no es cierto?, que habían panfleteado, y dice, miren, ustedes están aquí solos, vamos a hacer un paréntesis en el proyecto, y entonces voy a invitar que no sigan aquí. Y entonces Güense y Coca se fueron allí invitados por Andrés Eriez, un sacerdote francés que estaba en Sañogasta, y Magdalena, una amiga francesa del cura, les prestó una tierra. Nosotros nos volvimos a La Rioja con Carlos y Rafa. Yo con Carlos y Rafa nos fuimos a La Rioja, pero Güense, así como recién te decía, con esa tosudez de seguir sembrando, de seguir la lucha junto al campesinado, él empezó a trabajar ahí la parcela allí en Sañogasta. ¿Y qué recuerdo tenés de Güense? ¿Cómo era él ahí personalmente? ¿Qué recuerdo tenés de Güense? ¿Cómo era su personalidad? Yo como lo identifico como un auténtico hombre de campo, con todo su carácter paciente, también con el empeño por sembrar y por gozar con esa tierra, con sus cosechas, y un hombre contemplativo de la creación, de la naturaleza. Después sé por Coca y que en Sañogasta empezaron con unos grupos de reflexión junto al padre Andrés, que los sábados se reunían a leer el Evangelio y a iluminar un poco la vida y la práctica desde el Evangelio, con unos pequeños círculos bíblicos. Pero yo, un hombre paciente, profundamente humano, enamorado de su esposa y de sus hijas, que no era fácil, porque como te digo, estaba en una vida muy rudimentaria. Teníamos
2 piecitas con techo de chapa, el baño sin techo, en medio de inviernos duros. Teníamos Y los veranos, me imagino, ahí en La Rioja también, ¿no? Claro, pero los inviernos, incluso a la mañana había que llevar a las chicas a la escuela, que quedaban cerca de 15 kilómetros, y había que arrancar un rastrojero viejo que le costaba arrancar, había que hacerle brasas para que caliente y pueda arrancar, era un rastrojero gasolero. Así que no era fácil, había que tener un convencimiento profundo de un proyecto y de un sueño que era el sueño de Jesús y de una iglesia que, como nos enseñaba el concilio, una iglesia servidora de la vida, servidora de la humanidad y particularmente ahí la humanidad campesina, ¿no es cierto? Güense en eso. ¿Mm? Y para ir cerrando, padre, una cosa que una vez me contaste y a mí me impactó mucho. ¿Qué sentiste vos? A ver, ¿qué sentiste vos cuando murió, cuando lo mataron a Güense? Cuando te enteraste, vos estabas en Buenos Aires ya, ¿no? Yo estaba aquí en Buenos Aires, tanto cuando lo mataron a Monseñor Angelelli y a Güense. Sí, como una tristeza, una impotencia profunda, una de no poder ir en medio de persecuciones duras y bueno, en eso como uno como joven también, en eso todos los jóvenes eran sospechosos en ese tiempo, y así que como una tristeza muy profunda y como una incomprensión de cómo la violencia puede ensañarse con el hombre y un hombre que era profundamente pacífico, profundamente que uno, sí, muy involucrado en un proyecto transformador, en un proyecto bueno, que planteaba una construcción nueva de la vida, una Muy construcción comprometido con ese proyecto, ¿no? con ese Aunque proyecto. vengan degollando, como dice el Martín Sí, Fierro. y que él nunca bajó los brazos, y realmente, bueno, uno sigue siempre preguntándose por qué tanta violencia y tanta muerte. Después puede comprenderla racionalmente frente a lo que significaba para los poderosos y aquellos que rechazaban este proyecto de una tierra para todos, del pan para todos, del agua para todos, como decía Monseñor ayer en La Rioja, uno comprende que pueda, pero nunca tener esas actitudes de muerte, bueno, como podría haber sido también Claro, la incomprensión de la cruz de Jesús, ¿no es cierto? sí. ¿Por qué la cruz Padre, de Jesús de Nazaret? para cerrar, decinos en una idea, vos que conocés la realidad, que caminás el barro, el pueblo, y que conociste a Güense, sintetizanos, ¿qué nos diría o qué haría Güense hoy? Yo creo que Wences nos sigue diciendo, nos sigue interpelando, tanto interpela que cuando lo proclamaron beato, cuando lo beatificaron, las mismas organizaciones campesinas o las organizaciones rurales de los llanos le escribieron una carta a Monseñor Dante Braida pidiendo que se declare en La Rioja patrono de las familias campesinas a Wenceslao Pedernera. Y él tuvo el lindo gesto ese día de la beatificación de firmar y declararlo a Wenceslao como patrono del campesinado, de los trabajadores rurales Que en La tenemos que Rioja. decir que hay campesinados y campesinados, ¿no? Porque por ahí nosotros pensamos que el campesinado es el que está en la zona de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, pero campesino en La Rioja es otro estilo, y es como en otras provincias también, ¿no? De pequeñas propiedades, con un ganado caprino, con un ganado y en una tierra bastante árida,
y con otro estilo, ¿no? No es el estilo de las grandes producciones de soja, no, nada que ver. Seguro, sí, cuando los que lo pidieron, me pidieron que se declare a Wenceslao, porque sigue siendo, bueno, Monseñor Angelelli sigue siendo signo de contradicción. Hay muchos que siguen denostando su figura, ¿no es cierto? Y diciendo que estaba ideologizada, que era una iglesia ideologizada. Para nosotros no, fue profundamente evangélica, profundamente conciliar, como se declaró mártir del concilio, ¿no es cierto?, de la pastoral conciliar. Y Wenceslao también. Y yo creo que hoy, bueno, hoy sigue siendo un signo y también una persona que nos sigue interpelando y reclamando a defender al agricultor familiar, a defender al pequeño productor. Hoy, en esta política de gobierno actual, creo que se está dejando de lado al pequeño productor. Y es lindo que Wences nos siga apoyando a los pequeños productores para que juntos, como él nos enseñó, en cooperativas, en grupos solidarios, en organizaciones, sigan juntos construyendo la vida, trabajando la tierra. Y siempre decimos, queremos tierras con agricultores familiares y agricultores familiares con tierra, ¿no es cierto? Que eso nunca lo olvidemos. Y eso nos lo enseñó Wences, ¿no? Bueno, padre, un gusto. Gracias. Muchísimas gracias por pasar por este programa Memoria Viva de los Mártires Riojanos. Gracias por tu memoria viva con Wences, por transmitirlo de esa manera tan linda también como lo haces. Y bueno, saludo a toda Gracias la gente a de La vos. Rioja. Gracias a vos, hermana, porque realmente siempre sos la voz de nuestra diócesis y siempre sos la voz también de nuestros mártires. Así que te agradezco mucho que estés acá. Bueno, y también a Radio María, porque nos ha permitido este espacio tan lindo. Y bueno, y uno, ¿por qué hace esto? Bueno, porque La Rioja, como decía Angelelli, es una morena querendona y se le mete en el corazón y nunca más se sale, ¿no? Así que bueno. Y quiere que la quieran. Dice que era querendona y quiere que la quieran. Así es. Y vos la querés, está lindo. Muchísimas gracias, Padre Gonzalo. Y bueno, a todos los oyentes les agradecemos mucho que hayan estado aquí, que nos hayan también tenido paciencia en estos problemas al principio que hemos tenido de conexión con Elba, pero bueno, gente que vive en lugares con dificultades en la comunicación y demás, pero no por eso los vamos a dejar de comunicar con ellos. La semana que ya nos quedan 2 programas de este ciclo, porque eran los miércoles de julio y agosto, así que la semana que viene nos encontramos nuevamente en esto que es Memoria Viva de los Mártires Riojanos, y instalándonos, no solamente desde la provincia de La Rioja, sino que instalándonos en nuestra realidad, en donde estamos, en cada una de nuestras realidades, para ver qué nos dicen estos 4 mártires hoy. ¿Cuál es el camino que como bautizados, en lo que estamos cada uno, debemos hacer en nuestra realidad de cada día, ¿no? Como decía Elba, hay que ponerle el pecho a la realidad. Muchísimas gracias y nos vemos y nos escuchamos el miércoles próximo en Memoria Viva de los Mártires Riojanos.